Amados hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta tarde de enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántos de ustedes quieren bendición? Mira, normalmente veo a los hermanos cuando quieren bendición, hacen esto, toman las manos y yo le clamo a Dios por bendición y yo le pido a Dios por bendición. Sí, Dios es un Dios que bendice. Hermano, y la bendición que Él da, hermano, es a manos llenas. Pero, ¿qué necesita Dios de nosotros para que podamos heredar esa bendición? ¿Sabe qué dice la Biblia en Efesios capítulo 1? Que nosotros fuimos llamados, fíjate bien, llamados para heredar bendición. Así dice la Escritura. Fuimos llamados para heredar bendición. Fíjate bien, somos herederos juntamente con Cristo para heredar bendición. Ahora, quiero que vean algo. Cristo, al haber sido obediente, fíjense bien, al haber sido dócil, humilde, fíjate lo que Jesucristo en amor, Dios le dio. ¿Sabes qué le dio? Que se sentara a la diestra de Dios. Está el trono de Dios, pero a la diestra, a la derecha está Cristo, ahí está en su trono. Bueno, pues sabes que aquellos que van a heredar bendición van a tener derecho a sentarse en el trono de Cristo. Está escrito en la Biblia, hermano. Así dice la Escritura. En Apocalipsis, si tú lo lees, dice que aquellos que lleguen en aquel día se sentarán con Él en el trono, fíjate. En el trono. ¿Quiénes van a ser los que se sienten en el trono? Los que heredaron bendición. Ahora, ¿qué va a pasar con la iglesia que no heredó? Bueno, la iglesia que no heredó se va a quedar en la gran tribulación. 3 años y medio se va a quedar a padecer, a sufrir. De todas maneras, Dios la tiene que entrenar. A los 3 años y medio, ¿qué crees? Ni más ni menos, Dios viene, la recoge y entonces, pero ya no van a poder sentarse en el trono. Ahora estarán enfrente del trono. Fíjate la gran diferencia. Hay quienes se van a sentar en el trono con Cristo porque van a heredar bendición. Hay quienes van a estar enfrente del trono. Todo esto lee Apocalipsis, ahí lo vas a encontrar. Y mira, ¿sabes? Los que están sentados en el trono son la esposa de Cristo. Y los que están enfrente ya no son la esposa, son la sierva. Hay una gran diferencia, esposa y sierva. ¿Qué quieres ser tú? Yo te hago una pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres ser la esposa de Cristo o quieres ser la sierva de Cristo? La sierva no tiene derecho a herencia, la esposa sí. Ay, pastor, es que me la pone difícil. No. Yo te voy a hacer una pregunta que tú te debes hacer. ¿Cuál es tu actitud ante la prueba? Cuando estás siendo probado, cuando estás pasando por una prueba. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando hay una aflicción? ¿Estás afligido? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando estás pasando por enfermedad? Fíjate bien, te hago estas preguntas. ¿Y cuál es tu actitud cuando estás atravesando por un problema? Sea legal, sea familiar, cualquiera que sea. ¿Cuál es la actitud que tienes? ¿Qué buscas hacer dentro de la prueba, dentro de la aflicción,
dentro de la enfermedad y dentro del problema. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos como iglesia? Porque, mira, Jesucristo vino, nos redimió, nos puso nombre, somos de Él. Pero ya te dije, va a haber una gran diferencia, ser esposa y ser sierva. Pero tiene mucho que ver en cómo te portas, reaccionas ante la prueba, ante la aflicción, ante la enfermedad, ante el problema. Hermano, no se trata de fingir. Muchos fingen ser cristianos. No, no, no. O somos o no somos cristianos. A los fariseos, Dios tuvo que llamarles hipócritas. ¡Ay! Y les dijo a sus discípulos, cuidado, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Hipocresía. En Cristo no podemos fingir que soy cristiano, el domingo canto, alabo, bendigo y entre semana fumo, tomo, digo groserías, hablo en doble sentido, hago negocios que no, etc. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? ¿Sabes de qué quiere Dios? Vamos a hablar acerca de su voluntad y vamos a hablar acerca de la bendición. ¿Qué tiene que ver la voluntad de Dios con la bendición? ¿Tú qué piensas? ¿Verdad? Y tenemos la Biblia. Mira, esta es la Biblia. No sé cómo ¿cómo consideras tú la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? Muchos piensan que es un libro. Mira, muchos tienen el libro así, cerrado, ¿verdad? Y lo ponen en su librero y ahí lo dejan toda la semana. Y cuando llega el día domingo, lo agarran, lo sacuden y entonces sí, se lo llevan a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que nunca lo abrieron, nunca leyeron. Nunca estudiaron, nunca oyeron la voz de Dios. Iglesia, ¿qué es la Biblia para ti? Porque es importante, hermano, ¿te imaginas que tu pastor te esté engañando y que te esté diciendo, no, todos nos vamos a ir en el rapto? No nos vamos a ir todos en el rapto. Eso es una enseñanza incorrecta. Lo están enseñando mal muchos pastores. Tú ya eres salvo y puedes vivir como quieras. Enseñanza incorrecta. Así no. No, iglesia. Acuérdate, Dios es un Dios de orden. Y el orden está aquí. Si tú escudriñas el orden y lo vives, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Tienes derecho a bendición. ¿La quieres perder? ¿Quieres que otro te la arrebate? ¿Qué quieres, iglesia? Por eso los tiempos que estamos viviendo, muy difíciles. Mira, todas las enfermedades ya se están, vamos a decirlo así, corrompiendo, se están degenerando las enfermedades, hermano. Ya los médicos y los científicos ya no tienen control. Fíjate cómo los virus están mutando y mutan y mutan. ¿Qué quiere decir? Esto, hermano, este tiempo no es fácil. Y luego la economía por otro lado, iglesia. Cada vez más caras las cosas, y caro, y caro, y caro, hermano, y más. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues Dios quiere que su iglesia tenga bendición. Pero para tener esa bendición necesita estar viviendo en la voluntad de Dios. Sí, hermanos. Te voy a llevar con pasajes bíblicos para que tú puedas entender. No es cuánto sabes de la Biblia.
No es cuánto sabes de la doctrina, es cuánto estás haciendo la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, vamos a tomarlo como una referencia, iglesia, para esta noche. Mateo capítulo 7. Y el versículo 21, Mateo 7, 21, fíjate, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de cuántas veces le dices Señor, o que le dices la forma en que tú le digas. Es cuánto estás haciendo la voluntad de Dios día a día. No solo el domingo, no el lunes, no, es cada día que Dios te permite vivir. ¿Oramos? Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos como iglesia, pedimos que tu nombre sea exaltado, Señor Jesucristo. Hoy venimos a reconocer nuestra condición, Señor. Padre, somos seres tan imperfectos que necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Dios, a vivir en tu perfección, Padre, a través de tu palabra. Dios, reconocemos que tú eres Jehová Dios, que tú nos hiciste, que no nos hemos hecho a nosotros mismos, que somos ovejas de tu prado y por tanto entramos en esta tarde con acción de gracias. Gracias, Señor, porque eres un Dios perfecto. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, iglesia, unas alabanzas para que podamos ir, hermano, derribando todo argumento que hay aquí. Por eso cantamos, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Aleluya, Señor. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, Señor. Gracias, Cristo. Abre mis ojos, Cristo.
¿Te fijaste de lo que acabamos de cantar, iglesia? ¿Dónde crees que está apoyada esta composición de este canto, hermano? Mira, abre tu Biblia ahí en el Salmo 119, ¿verdad? Y ve cómo dice en el versículo número 18, iglesia. 119, 18. Y dice la Escritura, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué acabamos de contar? Abre mis ojos, de cantar, abre mis ojos, oh Cristo. El salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Iglesia, cada que tú vayas a abrir la Biblia, dile así a Dios, abre mis ojos. ¿Cuáles ojos? Estos no, los espirituales, hermano. Hermano, ¿cuál es tu ojo espiritual? La fe. Aleluya. La fe es el ojo espiritual, hermano. Entonces dice aquí, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué habla de maravillas? Porque la ley contiene maravillas, iglesia. Que cuando tú las vives, tu vida es maravillosa. Yo te pregunté hace rato, ¿qué pasa cuando estás en prueba? ¿Qué pasa cuando estás en aflicción, iglesia? ¿Qué pasa cuando estás atravesando una enfermedad o cuando está un problema en tu casa? ¿Qué hacemos, hermano? En medio de la prueba, de la aflicción, de la enfermedad, hermano, en medio del problema, ¿qué hacemos? Y una pregunta directa sería, ¿buscas hacer la voluntad de Dios en medio de la prueba? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios en medio de la aflicción que estás atravesando? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios en medio de la enfermedad? Fíjate, ¿tú crees que Dios no sabe cuando estás en prueba? Claro que sabe. Él diseña las pruebas, pero las diseña de acuerdo a la estatura espiritual. Él sabe las aflicciones que tú vives. Él sabe las enfermedades que estás atravesando. Claro que lo sabe. Hermano, ¿y los problemas? Pero la pregunta es, hermano, ¿tú buscas hacer la voluntad de Dios en medio del conflicto? ¿Qué buscamos hacer? ¿Sabes? Muchos cristianos buscan que se resuelva, pero ya y rápido, porque me estoy muriendo, pero ya, porque ya no aguanto. Mira, ¿cuántas veces has oído? Ya no puedo más. Muchas. Y qué bueno que sentimos eso de ya no poder más, porque entonces deberíamos decirle, ahora te dejo a ti el asunto, Señor. Pero muchas veces decimos, ya no puedo más, como para renunciar. Por eso te pregunto, en la prueba, ¿buscas hacer la voluntad de Dios? Ay, es que me siento muy triste. ¿Buscas hacer la voluntad de Dios cuando estás triste? Pastor, ¿por qué pregunta esto? Hermano, ¿has mirado los salmos? ¿Cómo David se refería a Dios en cuanto estaba atravesando por un problema? ¿Verdad? Hermano, ¿qué quiere decir voluntad en la Biblia? Voluntad viene del vocablo telema, con H, telema, H intermedia. ¿Y sabes qué quiere decir voluntad? Lo que Él desea. ¿Qué deseará Dios de mí en la prueba? ¿Qué deseará Dios de mí en la aflicción que estoy atravesando? ¿Qué deseará Dios de mí en la enfermedad que estoy viviendo? ¿Deseará algo el Señor? Claro. ¿Qué deseará el Señor cuando yo tengo un problema? Legal, económico, lo que sea. Hermano, voluntad
quiere decir lo que Él desea, el deseo de Dios. A ver, y tenemos que preguntarnos, iglesia, ¿tú cuál crees que sea el deseo de Dios? ¿Que tú estés mal o que estés bien? ¿Cuál crees que es el deseo de Dios? Porque a veces solo pensamos, o esta mente es tan limitada, hermano, que pensamos que Dios solo está para las cosas de la iglesia. Que Dios solamente está allá en la iglesia. No, hermano. Acuérdate que Él es omnipresente. Él está en todos lugares al mismo tiempo, hermano. Mira, Él está aquí contigo en tu casa, Él está aquí, Él está en China, Él está en Japón, en todo lugar. Él es un Dios omnipresente. Y también es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Entonces, yo te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál será el deseo de Dios para ti? ¿Cuál será la voluntad de Dios para ti? Aquí es donde nos debemos preguntar. Vamos al Salmo 40 y versículo número 8. Mira cómo el salmista hablaba con Dios. Y ¿cuándo hablaba estas palabras, iglesia? En medio de la prueba. ¿Sabes que el rey David fue el sucesor del rey Saúl? A ver, ¿dónde se encuentra esta historia? Ya lo vimos en jueves pasados. Primero de Samuel, hermano. Ahí viene como Dios primero elige a Saúl. Saúl no obedece y entonces Dios se levanta a David. Pero ¿sabes cuánto tiempo tardó en ocupar el trono David de Israel? Mucho, hermano. Mucho. No pudo ocupar el trono. Bueno, y mientras no ocupaba el trono, ¿qué hacía David? Se iba a las discotecas, se iba con los amigos. ¿Qué hacía? Perdía el tiempo. ¿Tú crees que David, si hubieran vivido en los tiempos que estamos viviendo, David dejaría de ir a la iglesia un domingo? No. ¿Cuántos cristianos dejan la iglesia un domingo? Porque es más importante el asunto que tienen que resolver allá que el hacer la voluntad de Dios. Iglesia, Salmo 40 y versículo número 8. Mira cómo habla Dios, cómo habla David con Dios. Y le dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Aquí en la 60 dice corazón, pero realmente son las entrañas. Hermano, ¿cuál es tu pensamiento cuando estás en el tiempo difícil? ¿Quieres hacer la voluntad? Fíjate, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oye, Padre, no tengo trabajo, pero yo quiero hacer tu voluntad. Oye, me está yendo mal acá, pero yo quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que está diciendo el rey David. Ahora, fíjate que el rey tardó mucho tiempo en ocupar el trono. Creo que ahí hay una figura de parte de Dios. Fíjate, todavía no estamos en el trono, los cristianos. Pero ¿qué estamos haciendo mientras no estamos en el trono? ¿Estamos haciendo la voluntad de Él? Fíjate cómo dice, y tu ley en medio de mis entrañas. ¿Qué quiere decir? Tu palabra es lo primero que busco hacer en tu voluntad, mi Señor. Ahora entiendes que voluntad viene de telema y quiere decir lo que Él desea. ¿Tú qué crees que desea Dios de ti cuando estás atravesando las peores circunstancias? Hermano, iglesia, ¿qué estará esperando Dios de ti? ¿Sabes que para hacer la voluntad de Dios se necesita
disposición. Iglesia, si tú no tienes disposición, tú no dispones tu corazón, Dios no puede obligarte a hacer su voluntad. Voy a puntualizar la palabra disposición. Hermano, ¿qué tanta disposición tienes de hacer la voluntad de Dios? Porque si tú no dispones esto en tus entrañas, puedes seguir pasando el tiempo y tú puedes seguir viviendo igual o peor. Iglesia, ¿qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Disposición. Ahora te voy a unir esta expresión. Disposición para recibir bendición. Fíjate cómo voluntad tiene que ver con la disposición. ¿Disposición de qué? Para recibir bendición. Muchos dicen, Padre, bendíceme, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Quieren seguir haciendo su voluntad? Iglesia, disposición para recibir bendición. Y te voy a llevar a un salmo, Salmo 145. Ve cómo también en este salmo el salmista decía esto. Salmo 145 y versículo 2. Cada día te bendeciré. Fíjate, cada día. No es los domingos, no es los jueves, no es los martes. Cada día te bendeciré. Para bendecir a Dios necesitamos tener disposición. Y mira lo que hace Dios cuando tú lo bendices. Él te bendice. ¿Sabes qué quiere decir bendición? Cuando tú hablas de Dios en todo tiempo. La palabra bendecir es hablar bien. Hermano, ¿cómo hablas de Dios cada día? Híjole, suena muy feo esto que voy a decir. Hay cristianos que ni se acuerdan de Dios en toda la semana. Solo cuando tienen problemas, solo cuando tienen algo que les está apretando. Entonces, sí, pastor, ore por mí, pastor, yo pido bendición. Iglesia, Vamos a entender que Dios para bendecir necesita que tú hagas su voluntad. De otra manera, Dios te va a tener que rodear. Y al rodearte, te va a hacer que tú obtengas bendición. Pero ¿qué crees? Eso ya es un trato que Dios va a tener que traer. Iglesia. Dice el Salmo 145, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Hermano, es otro canto, es otra expresión de David que está haciendo en el Salmo 145. Pero tienes que entender esto, iglesia. ¿Qué tan dispuesto estás para ir cada día con Dios? Presentarte delante de Él. Iglesia, para bendecir su nombre. Bendecir tiene que ver con el reconocer, con exaltar, con darle el lugar que Él debe tener en tu vida. ¿Qué lugar debe de tener Dios? El primero, no el segundo, no el tercero, no el cuarto, el primero. Primero. Iglesia, y en la Biblia el Señor nos deja historias para que podamos ver cómo se alcanza la bendición. Vamos a esta historia, Génesis 32. ¿De quién crees que está hablando? De Jacob. Y Jacob, ¿qué quiere? Quiere bendición. Pero, ¿qué le está pidiendo Dios que esté dispuesto para que reciba la bendición? Fíjate cómo en el Antiguo Testamento ves muchas historias
que nos van a ayudar a entender en el Nuevo Testamento la doctrina correctamente. Amén. Entonces, Génesis 32, de los versículos 22. Fíjate, aquí Jacob ya está por regresar al encuentro de su hermano, pero tiene miedo, no sabe cómo lo va a tratar. Vamos a ver. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Fíjate, tenía ya una gran familia, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Verdad? Fíjate cuál era el plan de él. Que primero vayan ellos para ver si no está enojado. Para ver cómo me va a recibir. Pero fíjate que a lo mejor ni él contaba con que al quedarse solo, Dios tenía que tratar con él. Y mira, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Él se queda solo y de repente llega este varón, un varón de Dios, y empieza a luchar con él. ¿Verdad? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí vamos a aprender algo. ¿Cuál es la señal en nuestras vidas de que tú has tenido un cambio de vida? Te voy a hablar de una transformación. ¿Cuál es la señal en tu vida de que Dios ya hizo un cambio en ti? Mira aquí. ¿Qué pasó? Estaba peleando este varón con Jacob. Y como vio que no podía con él, ¡fum!, lo descoyunta. Le tocó el muslo y ¿sabes cómo empezó a caminar desde ese día Jacob? Ya no podía caminar derechito. ¿Sabes de qué hablaba eso derechito? Su orgullo, su soberbia. Ahora tenía que caminar así, hermano, cojeando, porque ya estaba descoyuntado. Ya se le había quitado el orgullo. Oye, cuando Cristo vino a ti, ¿ya no eres orgulloso? ¿Ya no eres soberbio? ¿Ya no eres enojón? ¿Ya no eres mal hablado? Iglesia. 26, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué quería Jacob, iglesia? ¿Qué quieres tú de parte de Dios? ¿Qué queremos como iglesia en medio de este tiempo? No te dejaré si no me bendices. Versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Sabes qué quiere decir Jacob? Impostor, engañador. Hoy, ¿qué significaba Jacob? Impostor, engañador. ¿Por qué era necesario que confesara su nombre? Porque al confesar su nombre estaba confesando cuál era su debilidad. Hermano, ¿queremos bendición? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es lo que a ti te mueve, lo que todavía no te deja vivir una transformación total delante de Dios? Ay, pastor, es que a mí cómo me llaman las mujeres. Ya no te deben llamar las mujeres así. ¿Me entiendes? Si tú eres un hombre casado, debes de tener ojos solamente para tu esposa, no para otras mujeres. Es tremendo, hermano, cómo hoy en día el mundo ha entrado a la iglesia. Llega un hombre, ¿verdad?, que dirige escuela dominical en su iglesia
¿Y sabes qué hacía para tener una relación sexual con su esposa? Veía revistas pornográficas para motivarse y entonces poder estar con su esposa. Pero le decía a su esposa, mira, ahora voy a ver esta, ahora voy a ver esta para que tú lo sepas, no te voy a esconder. Él creía que no pecaba. ¡Qué horrible! Y era director de escuela dominical. Y cuando llegó un predicador a la iglesia, le dijo, usted es un hombre perverso. Porque eso no es correcto, ni es de Dios. ¿Y sabes a quién le echaba la culpa? A la esposa. Porque decía, tú no me entiendes, esposa, que yo me debo motivar para estar contigo. Eso es mentira. Y eso es pecado. Iglesia, ¿qué necesitaba confesar Jacob? Soy Jacob, soy impostor, soy engañador, porque quiero bendición. ¿Cuántos estamos dispuestos a confesar y a decir, este es el gran pecado que tengo, esta es la situación que tanto me está persiguiendo, ya quiero ser libre? 27, repito, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. 28, fíjate cómo la Biblia te enseña cómo se obtiene la bendición. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino le cambió el nombre a Israel. Le dijo, ya no vas a ser más engañador porque has reconocido tu pecado, tu falta, tu debilidad. A ver, iglesia, ¿cuántos en la iglesia de Cristo quieren bendición, pero no están dispuestos? Ahora me entiendes que para tener bendición necesitamos tener disposición. Y para estar en la bendición es para hacer la voluntad de Dios. Tú le dirías en esta noche a Dios, no te dejaré si no me bendices. No me voy a soltar de ti hasta que no me bendigas. Y entonces Dios te va a preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu debilidad? Iglesia, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué es lo que Dios pretende enseñarnos en esta noche? Que el hacer su voluntad sea una disposición de nosotros. Muchos dicen, es mi obligación. No, es una disposición que tomo de hacer la voluntad de Dios. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿qué es la Biblia para ti? Para que sepamos, hermano, cómo debo hacer la voluntad. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Un libro más? Como le llaman muchos, un bestseller. Hermano, ¿qué es la Biblia para ti? Fíjate que la Biblia es esto, la máxima autoridad de Dios aquí en la tierra. Es Dios mismo en su palabra cuando tú la lees, iglesia, y entonces dices, esto quiere mi Señor, esto voy a hacer. La Biblia es la máxima autoridad de Dios en la tierra. Porque la Biblia te va a enseñar cómo hacer la voluntad de Dios, hermano. Vamos a la Biblia. Salmo 119. A ver, vamos por partes. ¿Ya reconociste cuál es tu condición? ¿Ya confesaste cuál es tu debilidad? ¿Estás dispuesto a ser transformado por Dios? Mira, iglesia, nuestro espíritu es perfecto cuando Cristo viene.
pero nuestra alma no. Y nuestra alma está chueca. Hay un canto que cantamos mucho, hermano, muy bonito, que dice: cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Y dice: tú serás mi pasión. ¿Está correcto lo que dice ahí? ¿Por qué pasión? Porque la pasión es una inclinación del alma. Ahora fíjate bien. Si tu disposición es hacer la voluntad, entonces tu pasión es Cristo. Tu pasión es hacer la voluntad de Dios. Tu pasión debe ser un deleite. El hacer lo que Dios manda. Salmo 119, iglesia. Te voy a llevar con puro Salmo 119 en diferentes versículos para que veas qué dice David acerca de la voluntad de Dios y de la palabra. Salmo 119. Te voy a dejar de tarea que tú leas del 1 al 20. Es más, lee todo. Son 8 estrofas del Salmo 119. Las 8 estrofas, hermano, es algo también maravilloso que nos enseña. Son 8 actitudes que deberíamos de tener como cristianos para vivir en la voluntad de Dios. Sí, hermano. Hermano, dice el Salmo 119, versículos 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan. ¿En qué? En la ley de Jehová. ¿Qué es la ley? La Biblia. La voluntad de Dios. Hermano, los que andan en la ley de Jehová. 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, disposición, le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Te acuerdas que el martes hablamos de iniquidad? ¿Qué es iniquidad? ¿Verdad? Cuando tú te mueves fuera de la voluntad de Dios. Te encargo que leas todo el Salmo 119. Bendito sea el Señor, iglesia. Bendito sea el Señor. Mira, te voy a llevar al 17 al 19. Fíjate bien. Dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. ¿Cuántos queremos el bien? Pero tenemos que guardar la palabra. Iglesia. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. O sea, déjame caminar en tus mandamientos, Señor. ¿Ahora me entiendes? ¿Cuántos piden bendición, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? No quieren tener que ver con la palabra. No, la palabra está los domingos. Aquí estoy yo y tengo este problema. Hermano, en ese problema Dios quiere que hagas su voluntad. Pero su voluntad está de acuerdo a su palabra. Mira, te voy a platicar una anécdota. Una ocasión me ofrecieron un trabajo aparte del magisterio. Iba yo a ganar, hermano, más de 100,000 pesos. Fíjate, mi sueldo era de 15,000 pesos y ganar 100,000 pesos, uy, pues yo voy corriendo. Pero me dijeron, tiene que trabajar los domingos. Y dije, uy, no. Y como me levanté de la silla y me fui, hermano, me dijeron, perdedor para ti, pero yo no pierdo. Porque dice la Biblia, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será para Jehová tu Dios. Hermano, ¿y qué crees? Rechacé ese trabajo. Hermano, ¿tú haces la voluntad de Dios guardando los mandamientos? ¿O te los saltas?
y le clamas bendición. ¿Cómo? Vamos, iglesia, del 41 al 48. Te digo que tiene 8 secciones. Son 8 actitudes que deberíamos de tener la iglesia para estar en la voluntad de Dios, hermano. Si quieres, la próxima semana te hablo de estas actitudes, hermano. Dijimos 41 al 48, ¿verdad, iglesia? Ahora te voy a llevar al versículo 42 y daré, vamos a ver el 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. ¿Cuál es el dicho? La palabra de Dios. 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra, ¿sabes quién te quiere avergonzar? El diablo. Y cuando él te quiera avergonzar, tú dile, así dice la palabra de mi Señor. Y no me voy a dejar engañar. ¿Me quieres avergonzar? Vete. Así dice la palabra de mi Señor. 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Iglesia, donde quiera que estés, habla la palabra. La palabra es la verdad de Cristo en tu corazón. No mientas, porque en tus juicios espero. Mira cómo la Biblia nos enseña acerca de la palabra. David, esto es lo que hablaba, iglesia. Vamos ahora del 49 al 56. Por eso te digo, son 8 secciones que tiene este salmo, 8 actitudes que el pueblo de Dios debería tener, siempre presentes en su vida. 49 al 56, ¿verdad? Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Dios te ha dado una palabra? Aleluya. ¿Por qué te da la palabra? Para que esperes en él. Ay, pastor, es que ya llevo 15 años. No importa. No importa, iglesia. Quiere ver tu fidelidad. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. 50. ¿Qué hace una palabra de Dios que te ha dado? Fíjate, trae consuelo a tu vida. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Por eso yo te preguntaba, ¿qué haces cuando estás en aflicción, iglesia? Deberías sostenerte con la palabra. Para que hagas la voluntad, para que tengas bendición. ¿Quieres bendición? Necesitas estar en la voluntad de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Fíjate lo que dice, tu dicho, tu palabra, lo que tú dijiste, trae vida a mi corazón, a mi alma, a mi ser. Cada que yo paso por una aflicción, le digo al Señor, ubícame con tu palabra. Ubícame con tu palabra y tengo que esperar, hermano, a que Él hable para que me recuerde su palabra. Por eso, tan importante que leas la Biblia, que escudriñes la Biblia para que hagas lo correcto. Iglesia, 56, fíjate. Vamos a leer todo para que podamos entender. 49 al 56 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Fíjate, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero.
Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Ahora, cierra conmigo el 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. A ver, ¿qué bendiciones van a venir sobre ti cuando guardes la palabra de Dios? Vamos a cantar, iglesia. Cántale al Señor. Cuando tú cantas, se derriban todo argumento que hay en tu mente. Cántale con gozo, iglesia. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Yo deseo toda clase de bendición para tu casa, para tu vida, para tu corazón, para ti. Mira, Dios sabe lo que estás atravesando y Dios sabe si tienes tristeza, si tienes desconsuelo, pero Él quiere llevarte a bendición. Y para tener bendición, iglesia, mira el camino que Dios te está mostrando. Su voluntad, la disposición de tu corazón para hacer la voluntad de Dios. Que Dios te dé sabiduría. En el nombre de Jesús. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Padre mío, este día en ti confío y anhelo en tu presencia adorar. Padre mío, en tu presencia puedo sentir tu
¿Tú dónde quieres estar, iglesia? ¿Dónde quieres estar, amada iglesia? Esa es una pregunta que cada día debes hacerte cuando pasas en la prueba, en la aflicción, en la enfermedad, en el problema. Iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a mirar la Biblia. Juan, capítulo 4. ¿Qué decía Jesús de la voluntad de Dios? ¿Sabes con quién lo platica? Con la mujer samaritana. Jesús platicó con la mujer samaritana y fíjate lo que le dijo de la voluntad de Dios. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál será la voluntad de Dios en tu vida, iglesia? Si la de Jesús era que acabara su obra, ¿cuál será la voluntad de ti, de Dios para ti? ¿Sabes cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Cuando le buscamos cada día. Es que hoy no tuve tiempo para leer la Biblia. Pues un día menos sin que te quedaste de conocer la voluntad de Dios. Sí, iglesia. Cada día te bendeciré y exaltaré tu nombre. ¿Qué le dijo Jesús? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál es tu comida, iglesia? ¿Sabes con quién estaba hablando Jesús? Estaba con la mujer samaritana. Y lo oyó la mujer, pero le estaba respondiendo a sus discípulos. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y que acabe su obra. Estamos en Juan 4:34. Amén, iglesia. Amén, Señor. Fíjate, ¿cuál debería ser nuestra comida todos los días, iglesia? Aleluya. Hacer la voluntad de Dios. Por eso yo te pregunté al principio, ¿en la prueba haces la voluntad de Dios? ¿En la aflicción haces la voluntad de Dios? ¿En la enfermedad estás haciendo la voluntad de Dios? ¿En el problema estás haciendo la voluntad de Dios? Cada día te bendeciré. Hermanos, no hay pretexto. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Tienes que escudriñar la Biblia. Para eso te dejó las lenguas. Porque con las lenguas oras, clamas, intercedes y Él usa la palabra para recordártela cuando tú ya la leíste y entonces te dice, esta es mi voluntad. Amén. Ahora, ¿sabes qué se necesita para conocer la voluntad de Dios? Que te mantengas un tiempo. Porque muchas veces pensamos, ya oré, pero no recibí la respuesta. Ya oraste, ahora dale un tiempo a Dios a que te hable. Y te va a dar la respuesta. Con la respuesta va a venir su voluntad. Se necesita tiempo con el Señor. Ay, es que tengo mucho trabajo. Hermano, levántate antes. Jesús se levantaba muy de madrugada y se iba a un lugar desierto a orar y ahí conocía la voluntad de Dios. Sí, hermanos. Salmo 37, 31, perdón. Salmo 37, 31. Señor. La ley de su Dios, ¿dónde está? En su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Híjole, a veces tenemos cada resbalón como cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos en la voluntad de Dios, porque no estamos en la palabra de Dios. Vamos a ver desde el 29 para que entiendas este contexto. Dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Cómo le haremos para no resbalar, para no equivocarnos, para no errar?
estando en la voluntad de Dios. Un día me dijo un hombre, pastor, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo, así es que yo no debería de diezmar. Y le dije, qué ignorante eres. Sí aparece la palabra diezmo. ¿Dónde aparece? Cuando en Hebreos habla Dios de Melquisedec. Y se está refiriendo qué fue lo que hizo, ¿verdad? Melquisedec en el Génesis con Abraham. Allí habla de Abraham y habla de Melquisedec. Melquisedec es una figura de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo llega a nuestra vida, lo que hacemos es reconocerlo. Al reconocerlo, lo que hacemos es diezmar. El diezmo es un reconocimiento de Dios. Ahora, ¿qué será la ofrenda? La ofrenda es la gratitud de tu corazón por el reconocimiento que ya. Ahora, fíjate bien. Sí existe la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Pero este hombre, ¿sabes por qué lo decía? Porque no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos en la iglesia están buscando razones para no hacer la voluntad de Dios? Escúchame. Están buscando razones, razonar para no hacer la voluntad de Dios. Si tú buscas razones, lo único que vas a encontrar es soberbia. Y no estarás en la voluntad de Dios. Romanos 7. ¿De qué hablaba Pablo en el libro de Romanos? ¿Verdad? Romanos 7 dice en el 22, porque según el hombre interior, fíjate, en tu espíritu que está perfecto, me deleito en la ley de Dios. Por eso el encargo de vivir en el espíritu, no en la carne, no en los razonamientos, iglesia. Iglesia, la iglesia debería moverse en el hombre interior, en el espíritu, con la guía del espíritu. Fíjate, nos da la virtud del espíritu, que es el ser llenados. Hablamos en lenguas, para que el primer paso para andar en el espíritu es que tú hables en lenguas. Ahora, estás en una prueba, ora en lenguas. Estás en aflicción, ora en lenguas. Estás en una enfermedad, ora en lenguas. Estás en un problema, ora en lenguas. Sin duda, Dios te va a hacer caminar en el espíritu. ¿Y qué va a pasar? Como dice aquí, 7:22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Su palabra. ¿Y qué es la palabra, hermano? Su máxima autoridad para mí, de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿ya viste lo que dice el Salmo 119? ¿Cómo van a vivir los que viven en la voluntad de Dios, los que viven en la palabra de Dios? Hermano, van a tener bendiciones. Salmo 128. Salmo 128. Dios te ama, iglesia. Y no te ama poquito. Muchos piensan que Dios tiene hijos consentidos. No, iglesia, Dios no puede tener hijos consentidos. Te voy a decir por qué. Porque Él es justo y no tiene hijos consentidos. No, iglesia. No, iglesia. Dios nos ama a todos por igual. Y Él está buscando de todos que estemos en su voluntad, porque al hacer su voluntad vamos a tener una bendición grande. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Sabes qué es tener temor de Dios? Que tú tengas conciencia de la presencia de Dios cada día en tu vida. Por eso la recomendación, ora en lenguas, porque las lenguas te hacen tener conciencia de la presencia de Dios en tu vida, iglesia. Yo no sé
cuántos cristianos, pero yo voy en la calle y voy orando en lenguas, hermano. Luego yo veo a personas que van con su cubrebocas y van hablando, hermano, y me doy cuenta de que tienen sus audífonos y dije, están llamando por teléfono. ¿Y tú por qué no hablarás en la calle en lenguas? A ver, dime, ¿estás hablando con Dios? Hermano, a muchos les da pena orar en lenguas. Muchos no quieren orar en lenguas. Pablo le exhortó a la iglesia de Corintios que teníamos que orar en lenguas. El orar en lenguas es la voluntad de Dios, fíjate. No es la voluntad del pastor, es la voluntad de Dios. Para eso te dio las lenguas. Ahora, ¿sabes que las lenguas se van a acabar? Ahorita las necesitamos. Tienes que leer la Biblia para entender esto. Porque va a llegar un día en que ya no va a haber lenguas. ¿Sabes cuándo? Cuando ya estemos con Cristo. ¿Para qué las vas a necesitar? Si ya estás con Él. Por eso ahorita es lo que Dios te ha otorgado. Para que intercedas y te mantengas en comunión. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aleluya. Pero ¿sabes cómo comenzó? El que anda en sus caminos, el que anda en la voluntad de Dios. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Mira cómo describe a la esposa. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Por qué planta de olivo? Donde surge el aceite. Fíjate, donde el Espíritu Santo está ahí brotando de la vida de tus hijos. Hay hijos que nada más se la pasan en el celular con el jueguito y con aquí y con allá. Dejen el celular, hijos. En este tiempo de pandemia, si se les dio celulares para la escuela, no para que estén jugando a los jueguitos. Mejor lean la Biblia para que sean como plantas de olivo, donde está fluyendo el Espíritu. Fíjate, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Y cómo es el hombre que teme a Jehová? El que está en su voluntad. El que bendice cada día. El que espera la bendición de Dios. El que está buscando la palabra para hacerla en medio de la aflicción, del problema, de la prueba, de la enfermedad. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Aleluya. Paz sea sobre Israel. Fíjate la promesa de Dios. Y veas a los hijos de tus hijos. Amén. ¿Qué generación vas a ver todavía? ¿Cuántos han muerto jóvenes y ya no vieron a sus nietos? Una gran interrogante. Iglesia, ¿a qué estás llamado? A que heredes bendición. Pero para heredar bendición necesitas caminar en la voluntad de su palabra. ¿Cuándo, iglesia? Cada día que tú vives. Mira, lo que ayer hiciste, bendito sea Dios. Alábale y bendícele. Pero hoy es otro día. Hoy tienes que buscar hacer la voluntad de Dios. Ya acaba este día. Mañana viernes, primero Dios, ¿cuál es tu voluntad hoy, Señor? Cada día tienes que estar buscando la voluntad de Dios. Amén. Vamos a cantarle, hermanos, a nuestro Dios un canto más y vamos a concluir.
Maridos, a ustedes les digo, dice el Señor, vive con tu esposa sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Respondió Jesús y díjole: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo?, dice el Señor. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y te elegí para que vayas y lleves frutos, dice el Señor, y tu fruto permanezca, dice el Señor. No estés más fuera de mi voluntad, dice el Señor. No estés más, dice el Señor, fuera de mi iglesia, dice el Señor. Reúnete, dice el Señor, con los santos, dice el Señor, porque ahí, dice el Señor, está el hacer mi voluntad, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, para que hayáis descanso, dice el Señor. En el nombre de Jesús, iglesia, has oído la palabra. Vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Iglesia, ¿qué recibiste hoy de parte de Dios? ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? Que tú estés en su voluntad. Escucha Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti? Aquí está. Mira, con este texto. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Está hablando del sentir de Cristo. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿A qué fuiste llamado? Según Primera de Pedro 3:9, a heredar bendición. Hace rato en la predicación había dicho Efesios, corrijo, es Primera de Pedro 3:9. Fuiste llamado para heredar bendición. Hermano, ¿y cómo heredamos? ¿Cómo vencemos? Apocalipsis 3:21. ¿Le das la gloria a Dios por esta noche, hermano, de enseñanza? A ver, ¿cuánto tenemos que practicar? No es, ¡ay, qué bonita estuvo la enseñanza! No. Es cuánto tengo que vivir cada día en el nombre de Jesús. Dice la Escritura en Apocalipsis 3:21, al que venciere, ¿verdad? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te das cuenta que lo que te dije está en la Biblia? En los evangelios habla de los que van a estar enfrente, pero ya no van a ser la esposa, van a ser sierva. Por eso el encargo. Mira, está muy fuerte toda esta prueba que estamos viviendo.
Esta pandemia está tremenda, tremenda, tremenda. Pero, hermano, ¿qué actitud es la que Dios está esperando de ti? El que hagamos su voluntad. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, eterno Dios. Gracias, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, como tú eres fiel y verdadero. Gracias, porque esta palabra es vida para los que la hallan, Señor. Gracias, Dios. Yo te pido que cada familia, que cada uno de los que han estado conectados en esta noche, no solo hayan leído, sino que vivamos tu palabra, Señor. Porque de esa manera estaremos en tu voluntad. Y al estar en tu voluntad, estamos heredando bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos el domingo en la casa de Dios, en el templo. ¿Qué cosa hay más importante que estar en la presencia de Dios? Iglesia, va a haber algunos domingos que no voy a transmitir según la instrucción de Dios. Porque, hermano, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por favor, te pido que estés al pendiente. Dios te bendiga.